I pray you be our eyes and watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. I pray we'll find your light and hold it in our hearts. When stars go out each night, remind us where you are. Let this be our prayer when shadows feed our day. Lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be safe. A world where pain is sorrow will be ended, and every heart that's broken will be mended. It will remember as children reaching out. Sí, muy buenas noches, hermanos, hermanas. Espero que esta noche juntos podamos iniciar cantando algunos himnos y luego juntos también podamos escuchar la palabra. Para ello vamos a cantar unos cuantos himnos, por favor acompáñenos. Y mientras vamos cantando, por favor vayan compartiendo los links para que ingresen, ¿sí? Vamos a cantar el himno número 21. Alabad al Señor. Cantemos todos juntos el himno número 21. Alabad al Señor. Alabad al Señor porque Él es bueno. Alabad al Señor porque Él es bueno. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios soberano. Alabad al Dios soberano. Alabad al Dios soberano, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores. Alabad al Señor de los señores. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Sí, y vamos a seguir cantando. Dios nos permite nuevamente, ¿no?, de estar reunidos, aunque por medio o de manera virtual, pero juntos podemos cantar también los himnos, ¿sí? Ahora vamos a cantar el himno número 9, Señor, ¿quién entrará?
Cantemos todos juntos el himno número 9, Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Sí, vamos a cantar un último himno, luego de esto vamos a orar. Por favor, también los hermanos puedan estar invitando mientras estamos avanzando. Hoy, gracias a Dios, nos permite poder escuchar la palabra a través del pastor Andrés Huachani y nosotros también podemos recibir, ¿no?, la promesa para nuestro corazón. Vamos a cantar el himno 128. Cantemos el himno 128, cristianos todos, a prepararse. Cristianos todos a prepararse, venga el esposo nuestro Señor. Venga a tener las lámparas siempre a su encuentro, id con amor. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Ya las señales cúmplanse todas, ya la higuera quiere brotar. Fieles venid, el Salvador llama, nadie en sus bodas debe faltar. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Presto acude, alma acepta este convite de tu Señor. Él te dará su gozo y gloria. Ven y recibe su don de amor. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará.
Sí, ahora vamos a orar todos juntos. ¿Puede inclinar su rostro, por favor? Padre Dios, te agradecemos este día, Señor, nos permites escuchar la palabra tanto como en la mañana, ahora también en la tarde. Te rogamos, Señor, permítenos un corazón abierto para recibir tu palabra. Así también permite que los que aún no se han conectado puedan conectarse y así también puedan escuchar la palabra a través de tu siervo, Pastor Andrés Huachani. Esta noche también te rogamos, Señor, puedas darnos de tu gracia al poder comprender esa palabra y el mensaje. Así también a tu siervo que va a compartir. Te encomendamos, Señor, este culto en tu nombre, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, ahora también tenemos el tiempo de testimonio. Tenemos un testimonio. La hermana Quintina Mamani. Esta mañana hemos podido ver, ¿no? El hermano Juan de Oruro estaba. Es la esposa del hermano Juan. Entonces hoy también quiere compartir su testimonio, ¿no? Entonces podemos escuchar atentamente cómo Dios también está trabajando en la vida de la hermana Quintina, que también está participando en la iglesia de Oruro, ¿sí? Muy buenas noches, hermana. Adelante, por favor. Les mando saludos desde aquí de Oruro. Mi nombre es Quintina Mamani Quispe. Yo les quiero comentar cómo había recibido la salvación. Yo he recibido pues el año 2018, el 2 de septiembre. Desde ahí yo recibí la salvación, pero más antes yo asistía a otra iglesia que se llamaba Los Amigos. Ahí asistía tiempo, años, pero había estado bien equivocada yo porque no había aprendido nada lo que en la Biblia decía. Entonces, yo desde ahí he recibido la salvación. Entendí que Jesucristo me había limpiado todos mis pecados, se lo había llevado cuando ha muerto en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces, ese yo no sabía, porque en la iglesia donde yo asistía no nos enseñaba de esa parte, ¿no? No nos enseñaba nada, no sabía. Entonces ahí yo creí que Jesucristo se lo había llevado, no solo mi pecado, sino todas mis enfermedades, preocupaciones, todo, ¿no? Y entonces ahí comprendí yo que Jesucristo todo se lo ha llevado. Por eso me ha justificado con su muerte, porque él, al morir en la cruz del Calvario nos dejó pues Jesucristo limpios, como dice en la Biblia, ¿no? Limpios como la blanca, como la nieve, nos dejó Jesucristo con su muerte. Por eso yo creo ahora, creo, y nadie me va a apartar de ese camino que yo estoy siguiendo, hermanos. Por eso agradezco, hermano pastor Andrés Lim, que siga adelante, que siga anunciando este evangelio, que nos mande también prédicas, o así queremos más escuchar, hermano pastor, y eso sería de mí, mi testimonio, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias, hermana. Entonces, también pueden expresar, ¿no? Expresar lo que necesitan, ¿no? Y así como la hermana expresaba, quiere escuchar más, ¿no? Gracias a Dios nos permite también todas las prédicas que realizamos a nivel general como internacional también. Estamos archivando en idioma aymara y también en idioma quechua. Entonces, si desean esos materiales, pueden también pedir en la oficina, ¿sí? Ahora también vamos a tener el tiempo de las presentaciones. Para ello tenemos 2 presentaciones a cargo del Colegio Cesori. La primera presentación es un instrumental, el amor eterno, y el segundo, el dúo, el amor de la cruz, ¿sí? Entonces vamos a ver todos juntos las presentaciones. Adelante, por favor.
A los hermanos que se encuentran en Zoom puedan activar sus cámaras. El pastor Andrés Huachani de la ciudad de Santa Cruz, en el centro está dirigiendo, ¿no? El pastor. Entonces esta noche va a compartir la palabra. Entonces, juntos escuchamos la palabra y por favor pueden seguir invitando, ¿no? Para que ingresen. Entonces vamos a invitar al pastor Andrés. Muy buenas noches, pastor. Adelante, por favor. Dios me permite también de poder compartir la palabra de Dios y poder ver verdad como Dios en este tiempo también acá en Santa Cruz nos permite no pasar el tiempo como Dios está trabajando por medio de su palabra, por medio de su promesa. Y por eso que agradezco primeramente la invitación del pastor Andrés, no, del siervo pastor Andrés Lee, y también a cada uno de ustedes. Y es verdad como esta noche quisiera compartir, viviendo en el Espíritu, cuán importante es esta palabra que muchos de nosotros, ¿verdad?, aún conocemos, pero el problema es que muchas veces todavía seguimos viviendo en la carne y eso no nos permite a desarrollarnos como hijos de Dios conforme la palabra y la promesa que está escrita en la palabra. Y esta noche también vamos a compartir la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, que esta palabra, verdad, en mi vida puede manifestarse muy grandemente porque le he creído y he podido ver y puedo seguir viendo el trabajo de Dios. Por eso acá la palabra de Dios dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil a la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, versículo 9, mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia de Dios. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos al Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es la
es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa de aquel que sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y una, está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fui salvo, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y si alguno, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hemos leído hasta el versículo 27, perdón. Y por medio de la palabra de Dios, esta noche también, así como el apóstol Pablo escribía en esta carta a los romanos, ¿verdad? Como el apóstol Pablo está testificando de la vida, ¿no? De la vida viviendo en el Espíritu. Él podía ver claramente, Pablo, caminando con el Señor, podía claramente expresar cómo es que su vida del apóstol Pablo se manifestaba. Es por eso que esta noche también nosotros, por medio de la palabra de Dios, podemos darnos cuenta en qué camino estamos. Estamos caminando en el camino de la vida por medio del Espíritu Santo, viviendo una vida en el Espíritu, pues que todavía estamos caminando en la carne. Muchas veces el problema de cada uno de nosotros se manifiesta muchas veces en la debilidad. Por eso el apóstol Pablo está manifestando en esta carta cómo debe ser o cómo debemos caminar conforme la palabra de Dios. Él también claramente por medio de esta carta está expresando cómo es la vida viviendo en el Espíritu, viviendo verdaderamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, hermanas, también podría agradecer en este tiempo, porque también podemos ver que muchos hermanos también de la misma manera aún estuvieron viviendo un poco equivocadamente, pero por la gracia de Dios, recordando la promesa, volviendo a la palabra, ellos podían vivir claramente, regresar a Dios, volver a Dios, porque muchos estaban viviendo, como dice, en su origen natural, en la carne. Y es ahí cuando se manifiestan los problemas. Y cuando se manifiestan los problemas, mayormente la dificultad que se presenta, rápidamente uno quiere ver y solucionar. Por eso esta palabra, el apóstol Pablo dice, ¿cómo un cristiano debe vivir? ¿En la carne o en el espíritu? Cuando nosotros, por medio de la palabra, podemos ver, dice que nosotros debemos vivir en el espíritu y no en la carne. Porque verdaderamente el que está viviendo en la carne no conecta con el corazón de Dios. Porque el Espíritu de Dios se manifiesta por mediante la promesa. Y verdad, como dice en el capítulo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, dice, sino conforme al Espíritu. Es por eso que el apóstol Pablo podía ver cómo él en su propia vida, en su vida de creencia, podía ver la manifestación de Dios, nuestro Señor Jesucristo, en su vida. Él aún tenía las dificultades, las situaciones, las persecuciones, el naufragio en alta mar muchas veces, en cárceles, en azotes, pero, ¿verdad? Como él proseguía adelante.
porque claramente por medio de esta palabra también él está expresando como verdad, él manifiesta en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y la muerte. Apóstol Pablo reconociendo que verdaderamente como cuando uno está en la ley, prácticamente está en la maldición, está muerto en pecado, está separado de Dios. Pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, claramente acá en Romanos, por eso el apóstol Pablo está manifestando cómo es que nuestro Señor Jesucristo le concedió una vida nueva, un caminar delante de Dios, un comenzar a vivir delante de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Así muchos de nosotros aún muchas veces estamos en la palabra de Dios, pero seguimos viviendo una vida así como mirándose a sí mismo, como pensando que uno mismo yo puedo y yo hago. Y es ahí donde verdaderamente ya la palabra no se manifiesta. Por eso en el versículo 3 dice, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Entonces, claramente, esta palabra en Romanos capítulo 8, versículo 3, está manifestando que nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como el pecado fue condenado en la carne. Por eso el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue molido, como dice en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Donde claramente expresa cuando Dios le dice, pondré enemistad entre la simiente suya y la simiente, ¿no? Y esta palabra en Génesis, ¿sí? Vamos a leer que desde ese momento ya el Señor había preparado como para ver cómo iba a ser la manifestación. En Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Esto está hablando en Romanos capítulo 3, donde Dios condena, ¿sí?, el pecado en la carne. Dice, este te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo verdaderamente fue molido. Por eso, Romanos capítulo 8, versículo 3, dice en la parte final, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa de pecado, condenó, dice el pecado, ¿dónde? En la carne. Por eso, claramente, la vida de un creyente se manifiesta verdaderamente por la palabra. Y por eso que nosotros, si vemos la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, dice bien claro cómo verdaderamente nos dio una vida nueva también. Y para vivir en una vida nueva y por medio del Espíritu, que dice en Romanos capítulo 8, en Romanos capítulo 6, versículo 4, dice la palabra de Dios, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿sí?, andemos una vida nueva. Como verdaderamente la palabra de Dios nos está enseñando esta noche también, que hemos sido sepultados juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Pero ya no para vivir para nosotros mismos, sino para vivir, dice, así también en el versículo final del capítulo 4 dice, así también vosotros consideraos, dice, así también vosotros andamos en una vida nueva. Una vida nueva después de haber sido sepultados. En el versículo 5 dice, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Claramente, apóstol Pablo está enseñando verdaderamente
hacer vivir una vida nueva, la vida en Cristo Jesús. Usted también, yo sé que esta tarde se está preguntando entonces, ¿cómo está caminando usted? ¿En la carne o en la vida nueva? ¿Usted ya considera haber muerto verdaderamente y en el que vive es Cristo? Por eso acá en el versículo 6 dice, sabiendo esto, ¿sí? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién fue juntamente crucificado? Con nuestro Señor Jesucristo. Y dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Claramente, el apóstol Pablo, acá en Romanos 6, también claramente dice que ya nosotros hemos muerto juntamente con nuestro Señor Jesucristo, para que ya no sirvamos más al pecado. Por eso, la palabra de Dios nos está manifestando esta noche también, como en mi propio andar diario en mi vida, de la misma manera podía ver como verdad cuando nosotros comenzamos verdaderamente a creerle la palabra de Dios, cómo la palabra comienza a manifestarse por creer la palabra. Por eso, acá en Romanos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿cuál es ese viejo hombre? El hombre con pecado y con hechos y apartado de Dios, ha sido crucificado juntamente con él. Ha sido crucificado juntamente con él, con el Señor, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Dice destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 10 dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Si nosotros hemos muerto, verdaderamente dice, si nosotros estamos vivos es porque vivimos para Dios. Para Dios vive, dice. Entonces usted se preguntará esta noche, ¿para quién vive usted? Para usted, para Dios. Cuando nosotros, por medio de la palabra de Dios, podemos ver nuestra vida y creencia, el vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Apóstol Pablo, por eso manifiesta acá en el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así también consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claramente esta palabra nos está enseñando que nosotros debemos vivir para Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Apóstol Pablo, en Gálatas, de la misma manera manifiesta a la iglesia de Galacia. Hermanos míos, ¿por qué están viviendo de una manera después de haber vivido una vida excelente? Muchas veces nosotros también, hermanos, aún estando dentro de la iglesia, aún escuchando la palabra, pero la personalidad, el hombre viejo no cambia. Está viviendo en la carne. Y muchas veces somos engañados por Satanás. No es que, ¿verdad? Yo muchas veces tengo la comunión y me dicen, pastor, yo siempre he tenido esa costumbre. Yo desde muy joven tenía esa costumbre. Yo le digo, hermano, entonces, ¿usted cree la palabra de Dios? ¿Usted está seguro verdaderamente que nuestro Señor Jesucristo murió por sus pecados y pagó el precio de nuestros pecados con su sangre? Sí, pastor, pero lo que pasa que son cosas que muchas veces, como dice, la palabra de Dios, como esta noche, el apóstol Pablo manifestando a la iglesia, por eso el apóstol Pablo escribía esta carta viviendo en el Espíritu. Pues si el viejo hombre, con hechos, con costumbres, fue crucificado, como dice Romanos 6:6, la verdad que el cuerpo también fue destruido. Por eso acá en Romanos capítulo 8 está hablando claramente, ¿sí? En el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, ¿sí? No dice en ellos, sino en nosotros. Esta parte nos está dando que entender claramente, apóstol Pablo también vivió en él, en su propio ser. Por eso es que él está manifestando claramente y testificando a la iglesia, a los hermanos, ¿sí? Para que ellos pudieran darse cuenta cómo están caminando y cómo es que la vida se manifiesta. La vida en Cristo Jesús. Por eso en el versículo 5 claramente dice, pero acá en el versículo 4, hermanos, dice conforme, ¿sí? Dice bien claro que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido el Espíritu del Señor. Tenemos el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, quien mora en nosotros. Por eso apóstol Pablo también está haciéndonos recordar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, verdaderamente al recibir, usted que de repente estaba con alguna enfermedad o tenía alguna dificultad matrimonial, una vez que usted escuchó, hubo ese cambio? Se manifestaba el Espíritu Santo. Un cambio verdaderamente por medio de la palabra de Dios. Por eso, en Romanos capítulo 8, nos está hablando claramente cómo debemos vivir en el Espíritu. Por eso, hermanas, hermanos, qué importante es cuando nosotros verdaderamente creemos la palabra. En este tiempo también Dios me permite, ¿sí? Me permite estar acá en Santa Cruz y puedo ver el trabajo de Dios, la obra del Señor. No por mi capacidad, sino porque le he creído su palabra, he creído su promesa. Es por eso que, ¿verdad? Como el Señor está trabajando grandemente en la vida de los hermanos. Muchos hermanos aún tenían muchos años, pero estaban viviendo en su propia condición, en su carnalidad. Por eso su vida de creencia no cambiaba. Simplemente como ellos decían, yo soy cristiano, salvo, santo, justo y perfecto, pero se manifestaba la situación, se manifestaban los problemas. Entonces, teniendo la comunión con ellos, viendo la palabra, les decía acá a Romanos, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué te enseña? ¿Qué te está diciendo? ¿Y cómo debes vivir después de haber recibido el Espíritu del Señor? ¿Quién debe ser el que guía tu vida? Por medio del Espíritu Santo, nosotros somos guiados, hermanos, hermanas. Por eso, acá en la palabra de Dios dice bien claro, conforme, dice, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese Espíritu que el Señor nos dio para poder ser guiados conforme su voluntad, conforme el propósito. En este tiempo, así los hermanos también acá en Santa Cruz, muchos de ellos han sido transformados por medio de la palabra de Dios. Le han creído y comenzó a ver el cambio en sus corazones. Cuando cambia el corazón, cambia la mentalidad, cambia todo. Y de esa manera es que comienza un nuevo trabajo de parte de Dios. Por eso, hermanas, hermanos, qué importante usted que ahora está escuchando la palabra. Muchos de nosotros también somos engañados por el enemigo. Muchos dicen, sí, yo ya leí esa palabra, yo la conozco perfectamente. Y yo siempre pregunto también acá a los hermanos en la iglesia, le digo, si usted perfectamente lo sabe esa palabra, ¿cuál fue el resultado de lo que usted cree? ¿Cómo se manifiesta la vida nueva en su hogar, en su matrimonio, en su familia? Porque mientras usted ya vive por el Espíritu de Dios mismo comienza a guiar su vida. Ya no usted. Por eso acá en el versículo dice claramente 5,
porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Y quiénes serán los que piensan en las cosas de la carne? Aquel que verdaderamente todavía, ¿verdad?, no está seguro que murió. Fue crucificado juntamente con el Señor y ya no vive él, sino Cristo vive. Por eso su vida muchas veces se hace difícil. Así como la palabra de Dios esta noche nos enseña. De la misma manera también cuando Dios me permitió recibir la gracia, la salvación, fue un poco difícil para mí también porque miraba, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo podría yo ver como el resultado de que mi vida cambiaba? Pero cuando le creí la palabra de Dios, comenzó a manifestarse en mi vida el cambio de mi corazón. Y al cambiar mi corazón, prácticamente conecté con el corazón de Dios. Es donde Dios comienza a trabajar, comienza a manifestarse y ver el cambio que Dios hace en nuestra vida. Muchas veces, hermanos, hermanas, nosotros creemos, pero cuando se manifiesta la situación o el problema, rápidamente nosotros volvemos a la carne. ¿Y cuál es regresar a la carne? A usted le ofenden o lo critican y usted ya quiere ir a decir, ¿por qué usted habla mal de mí? ¿Qué es lo que usted tiene conmigo? O dentro de la iglesia, muchas veces como vemos un hermano y no me cae él, porque verdaderamente no sé por qué, ¿usted cree que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo miraría así? ¿Pensaría así? ¿Verdad que no? Entonces se preguntará esta noche, ¿por qué es que usted de repente que está viviendo todavía, ¿no? ¿En qué está viviendo? En la carne. Es por eso que no se puede manifestar, ¿sí?, la palabra en su corazón. No conecta. Por eso, hermanos y hermanas, bien claro está hablando la palabra de Dios en la parte final de Romanos capítulo 5, porque los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces esta noche usted pensará, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces esta noche se preguntará usted, ¿usted está en la carne o está en el Espíritu? Si usted está en el Espíritu, entonces tiene la vida y tiene la paz. Tiene la paz del Señor, tiene la vida eterna. Pero si usted está en la carne, a la verdad, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios en el versículo 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces, por cuanto los designios, los pensamientos, los que están en la carne, están en enemistad contra Dios. Y muchas veces, por eso, hermanas, hermanos, verdad, a veces nosotros tenemos la dificultad y pensamos, Señor, pero ¿por qué así? ¿Por qué me viene esta dificultad o por qué me viene esta situación? Señor, pero si yo estoy yendo a la iglesia, escucho tu palabra, ofrendo, diezmo, ¿que nunca le ha pasado eso? ¿Verdad que sí? Porque usted está conectado más en la carne y no en el espíritu. Y al estar en la carne dice que nada que ver Dios con la carne. El que está en la carne dice, está en enemistad contra Dios. Está contra la palabra de Dios. Porque Dios no trabaja en la carne, hermanos, sino en el espíritu. Eso muchas veces, muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Por qué es lo que tengo la situación? ¿O por qué mi empresa no avanza? ¿O por qué mi matrimonio no cambia? ¿Por qué? Porque usted está más viviendo en la carne que en el espíritu. ¿Y qué dice la palabra? Los que están en la carne no me pueden agradar. Entonces, aún usted ore, aún usted ayune, entonces Dios no puede trabajar, no puede, porque Dios trabaja en el Espíritu, por medio de su Hijo Jesús, Cristo.
Así, hermanas, hermanos, qué importante esta noche también. Yo creo que en La Paz no hay hermanos como en Santa Cruz, ¿verdad? Acá en Santa Cruz los hermanos son terribles. Conocen la palabra al revés y derecho, pero la práctica no la tenían, pues ahora la practican. Pues ahora sí están practicando y viendo la gloria de Dios en sus empresas, en su matrimonio, en sus hijos, en su diario vivir. Es por eso que cuando conectamos con el Espíritu de Cristo, con Dios, es donde se manifiesta el poder de Dios, la manifestación de Dios. Por eso, claramente acá la palabra de Dios, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne, ¿sí?, son enemistad contra Dios. ¿Pero por qué dice? Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. No se sujetan, ¿qué quiere decir? No creen la palabra y tampoco pueden. Por eso muchas veces, hermanos, hermanas, somos engañados a veces por Satanás. Usted conoce la palabra, usted es un siervo que conoce muy bien la palabra, pero usted se ha preguntado por qué es que su vida no cambia. ¿Se ha preguntado usted por qué es que su hogar, su matrimonio no cambia? Porque verdaderamente usted está en la carne. Por eso, esta palabra en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo está manifestando viviendo en el Espíritu. ¿Cómo debe vivir un hijo después de haber nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios? Por eso, usted hermano, usted hermana que me está escuchando, ¿verdad? En este tiempo somos benditos, ¿sabe por qué? Porque tenemos la palabra todos los días, en todo momento. En otro tiempo teníamos que verdaderamente no había así como este tiempo. Dios permitió en este tiempo mucha palabra. Los siervos cada mañana, cada momento están dando la palabra, pero yo creo que cada uno de ustedes sí está marchando delante de Dios, ¿verdad? Porque si usted considera verdaderamente vivir para Dios, entonces su vida no depende de usted, sino de Dios. Entonces, quien guía su vida es Dios, por medio de su Espíritu Santo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso acá en el versículo 8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Claramente, entonces muchas veces usted tiene un problema, ora a Dios, habla con el Señor, pero el Señor dice, pero si tú verdaderamente no estás en el Espíritu, estás en la carne, no me puedes agradar. Por eso, claramente esta noche también, la palabra de Dios nos quiere enseñar cómo debe vivir un cristiano salvo. ¿Cómo debe vivir un cristiano en el Espíritu de Dios? Viendo así el corazón de Dios, uniendo el corazón por medio de su palabra, de su promesa, podemos ver el trabajo de Dios. Por eso, hermanos, hermanas, sé que muchos de ustedes, ¿verdad?, aún conocen mucho la palabra, pero no todo practican. Yo siempre le digo a los hermanos acá, en vez de saberlo, cree la palabra. Cree la palabra, practica la palabra. Si la palabra de Dios te dice que Dios no trabaja en la carne y trabaja en el Espíritu, entonces usted tiene que conectar con el Espíritu de Dios. Y usted cuando conecta con el Espíritu de Dios, Dios se manifiesta. Dios comienza a hacer el trabajo que le corresponde al Señor. Muchas veces pensamos, viene una situación y dice, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué yo estoy pasando esta dificultad aún, verdad, que congrego o estoy llevando un cargo dentro de la iglesia? Pues yo le digo que en Lamentaciones claramente habla la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios en Lamentaciones habla, 3:37, dice, ¿quién será aquel que diga que algo que te sucedió que el Señor lo mandó? El Señor manda ¿para qué? Para perfeccionar, para que su corazón pueda estar claro, definido, unido con el corazón de Dios. Y de esa manera trabaja la palabra. Por eso, como esta mañana nosotros compartíamos la vida del apóstol Pedro, como apóstol Pedro también en su carta describe claramente que él también reconoce que fue rociado con la sangre del Señor.
que verdaderamente había renacido por la palabra. Usted también renació por medio de la palabra de Dios. Es una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso, cada uno de nosotros en este tiempo, acá en Santa Cruz también, los hermanos están comenzando a practicar la vida de fe. La vida de fe, la vida de fe en Cristo Jesús. Por eso esta palabra en el versículo 8 está diciendo, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar. ¿Por qué no pueden agradar a Dios? Porque Dios no trabaja en la carne, hermanos. Dios trabaja en el espíritu. Es la conexión de espíritu a espíritu de Dios. Cuando usted comienza a creer y cuando usted comienza a trabajar y ve el trabajo de Dios, Dios mismo comienza a solucionar los problemas. Acá muchos hermanos tuvieron problemas muy grandes, pero por creer la palabra sus problemas comenzaron a solucionarse. Y muchos de ellos, como yo les decía a ellos, ¿verdad? Ellos conociendo la palabra hasta me compartían. Yo les decía, sí, está muy bien, usted sabe muy perfecto la palabra, pero yo le quiero preguntar, ¿qué hizo el Señor desde el tiempo que lo conoció? Desde el tiempo que usted renació como ser una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿qué hizo el Señor en su vida? Bueno, al menos me da el trabajo para vivir. ¿Usted cree que el Señor tan solamente le puede dar el trabajo para vivir? No, hermanos. Al contrario, el Señor le hace que usted se desarrolle. Si usted tiene una empresa, tiene que desarrollarse más. Y si usted tiene verdaderamente es un profesional, pues tiene que desarrollarse también como hijo de Dios. Poder verdaderamente ver el trabajo de Dios. Así en este tiempo los hermanos, verdaderamente conectando con la iglesia, teniendo la guía del siervo, ¿verdad? Ellos pueden ver el trabajo de Dios. Usted también, claramente, cuando uno tiene la guía, pues tiene la cobertura de la iglesia. El siervo de Dios ora por usted para que todas las cosas que usted quiera hacer o quiere emprender y comienza Dios a trabajar por haberle creído. Por eso, hermanos, hermanas, claramente en el versículo 9 nos habla claramente cómo, ¿verdad? Es que el apóstol Pablo está expresando a los hermanos en Roma. Dice, mas vosotros no viváis según la carne, sino según el Espíritu. No vivas según la carne, sino según el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Que dice, si es que el Espíritu de Cristo vive en ti. Morar significa vive en ti. Nos hace la pregunta, vosotros no viváis según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, vive en nosotros. Pero si no tiene, dice la palabra, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces nosotros hemos recibido, del momento que hemos creído su palabra, en nuestro Señor Jesucristo se comenzó a manifestar, ¿qué? La verdad Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. Así en este tiempo también puedo ver verdaderamente Dios cómo está trabajando. En cada hermano, en cada hermana, en cada joven, en la universidad, en el trabajo, en la empresa. Porque para eso nos trajo, hermanos. Anunciando el Evangelio. En el lugar donde usted se encuentra, usted tiene que ser un evangelista donde pueda anunciar el Evangelio. Muchos hermanos tienen el negocio, le digo, en vez de vender su producto, venda el Evangelio y va a ver que verdaderamente cómo Dios trae los clientes. Usted va a trabajar menos tiempo y va a recuperar mucho más. Dios le va a bendecir grandemente. Pero ¿cómo así, pastor? Pruébelo. Comience a ver que Dios hace las cosas real. Por eso esta palabra, hermanos y hermanas, dice bien claro en el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, ¿sí? Nos hace la pregunta, si Cristo está en ti, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia de Dios. ¿Qué cosa vive, hermanos? El espíritu, ese espíritu que el Señor le dio. Vive dice, por causa de la justicia de Dios. Él vive en nosotros. Es por eso que nosotros podemos ver cuando usted verdaderamente cree la palabra, ¿sí? Y usted conecta con el corazón de Dios,
verdaderamente el Señor se manifiesta. Comienza a hacer el trabajo libremente en nuestra vida. Pero si nosotros no conectamos conforme a la palabra, entonces es el error que hay. Por eso muchas veces nos engaña, ¿no?, el enemigo. Mira, tú tanto tiempo vas a la iglesia, ¿sí? Tanto tiempo escuchas la palabra, pero no hay nada que se manifieste en real. Como que le habla. Por eso yo también, hermanos, hermanas, acá en Santa Cruz, también a los hermanos les digo, los hijos de Dios tienen un plan, un proyecto de vida, avanzar en el camino que usted está. De repente tiene un negocio, una empresa, y es por eso que comienza el Señor también a trabajar. Por eso esta palabra dice en el versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, otra vez dice, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. ¿Qué dice? Vivificará. ¿Qué dice? Claramente, bien claro, vivificar es que verdaderamente hace renacer una vida nueva por el Espíritu de Dios. Comienza a edificar, comienza a trabajar Dios en ese cuerpo, en ese corazón. Pero muchas veces nosotros somos muy rápidamente arrastrados por nuestro pensamiento. Es ahí donde verdaderamente el Señor aún quiere hacer, aún da y nos ha dado todo, porque verdad nos ha dado todo. Eso es lo que dice la palabra. Por Él fueron hechas todas las cosas. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo, para Él. Entonces Él cuando se va, Él nos deja la herencia. Toda la herencia de Él viene a nuestra mano. Por eso en el versículo está diciendo claramente, versículo final dice, también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Versículo 12 dice, así que hermanos, deudor somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Así que hermanos, deudor somos, no a la carne. ¿Qué quiere decir? Usted ya no es carnal, usted es espiritual. Usted puede ver el poder de Dios, la manifestación de Dios por medio de la palabra. Por eso esta palabra está hablando claramente, nos está enseñando, dice en el versículo 13. Dice, porque si vivís conforme en la carne, moriréis. Pero, dice, moriréis, mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Claramente está expresando, más se le dice bien claro, porque si vivís conforme en la carne, moriréis. Estás muerto en la carne. Porque todos los que están en la carne están separados de Dios. Porque Dios no trabaja en la carne, Dios trabaja en el Espíritu. Por eso dice, el Espíritu hace morir las obras de la carne, viviréis. Apóstol Pablo decía claramente que él verdaderamente optaría por vivir en el Espíritu y ya no en la carne, porque él podía experimentar todas las cosas que en él acontecía, ya sea los azotes, las cárceles, el naufragio en alta mar, pero se manifestaba la gracia de Dios. ¿Cuál era lo que se manifestaba? Que verdaderamente aún él estaba en peligro, pero el Señor estaba con él. El Señor comenzaba a darle la salida. Le sacaba de la cárcel, el barco se hundió, pero Pablo no se hundió, Pablo salió. Y no solo él, sino librando a muchos. ¿Qué quiere decir? Que todas esas personas que Pablo liberó, ellos escucharon el Evangelio. Él verdaderamente hasta dentro, como dice, hasta en el mar podía trabajar, porque estaba conectado con el corazón de Dios. ¿Quién es el que hacía todas las cosas? Era el Señor. Por eso apóstol Pablo, claramente, hermanos y hermanas, acá también está hablando, que tiene que hacer morir las obras de la carne para vivir. Si dicen, para hacer morir las obras de la carne dice, viviréis. Cuando la carne muere,
viviréis. ¿Qué vive? El Espíritu de Cristo, el que nos dio como regalo. Por eso, hermanos, hermanas, dice en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Usted por quién está siendo guiado ahora? ¿Quién es el que guía su vida? En esta noche usted meditará. ¿Quién guía su vida? Porque todos los que son guiados, dice, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si usted verdaderamente está siendo guiado por el Espíritu Santo, pues usted es hijo de Dios. Usted no camina por donde quiere ni tampoco piensa lo que quiere, sino verdaderamente el Señor guía su vida. El Señor comienza a guiar su vida. En todo momento, en todo tiempo, en su hogar, en su trabajo, en la universidad. ¿Cómo Dios, verdad, se manifiesta? Este tiempo también, estando acá nosotros, ¿verdad? Trabajando así, viendo el trabajo de Dios, podemos ver cómo se manifiesta el Señor. Cada hermano comienza a testificar con muchas lágrimas. Durante muchos años yo viví sufriendo, durante muchos años mi vida no había cambiado, pues ahora vivo y veo el trabajo de Dios. Hermanos que han abierto su negocio y cómo en este tiempo su negocio fluye. Cómo los hermanos construyen, compran como dice, lo que necesitan con facilidad. Por eso dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues si usted esta noche también está creyendo, por eso dice en la palabra, versículo 14, dice esa palabra, en el 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos a Padre. Dice la palabra de Dios, apóstol Pablo, tú no has recibido otra vez el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cuál es el temor? Muchas veces nosotros queremos aún querer hacer o comprar algo y lo primero que viene es, ¿podrás comprar? ¿Podrás pagar? Entras a la universidad, ¿verdaderamente vas a rendir? Y entonces usted comienza a hacer caso a su pensamiento. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que Él nos ha dado, ¿sí? No nos ha dado espíritu de esclavitud para estar otra vez en esclavitud, sino dice la palabra de Dios, Él nos dio claramente, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Usted ha sido, nosotros hemos sido adoptados por el Padre, por Dios. Por eso hemos pasado a ser hijos de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas, en este tiempo yo puedo agradecer a Dios, ¿verdad? Como los hermanos testifican, como puedo ver sanidad que llega en cada hermano, en cada hermana, por creerle, porque le han creído que han sido adoptados por Dios, como hijos de Dios. Por eso la palabra de Dios nos está enseñando cómo vivir en el Espíritu. Esta noche también, en el versículo 16 dice, y el Espíritu mismo da testimonio de nuestro Espíritu de que somos, ¿qué dice? Hijos de Dios. El mismo Espíritu conecta con el Padre, Él es el que testifica, Él es el que ve tu condición, si verdaderamente usted está conectado espiritualmente con el Padre. Él es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y por eso, hermanos, hermanas, esta noche también, mirando esta palabra de los Romanos, capítulo 8, dice bien claro en el versículo 17. Dice la palabra de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Bien claro dice la palabra de Dios, hermanos, hermanas, dice, coherederos de Dios. Nosotros hemos recibido la herencia de Cristo, hemos recibido la bendición del Padre, herederos y coherederos, doblemente Dios nos dio de su gracia, de su bendición. Entonces usted se preguntará, entonces, ¿por qué no se soluciona su problema? Porque si usted tiene una situación, no se puede arreglar el problema.
¿Es que no será que está en la carne y no en el espíritu? Es por eso que no se manifiesta, aún usted ora, aún usted lee la palabra de Dios y verdad, usted se pone a pensar, ¿por qué es que Dios no me responde? ¿O es que por qué el Señor no me da de su gracia de solucionar un problema o recibir una bendición tan grande? Así, hermanos, esta noche también, como la palabra de Dios está manifestándose, ¿sí? Vamos a ver, por favor, en Gálatas, capítulo 4, versículo 5, dice la palabra de Dios. Sí, Gálatas capítulo 4, versículo 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clamamos Abba Padre. Claramente dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, bajo la maldición. Hermanos, hermanas, el que está bajo la ley está bajo maldición. Por eso no puede recibir la gracia de Dios. Por eso la palabra de dice, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios. Por eso en el versículo 6 dice, por cuanto sois hijos de Dios, dice, ¿sí? Hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Dice la palabra de Dios en el versículo 7, así que ya no, dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios y, dice, heredero de Dios por medio de Jesucristo. Usted recibió la herencia de Cristo. Usted recibió, como dice la palabra de Dios, la herencia de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, hermanos, acá en Santa Cruz también le digo a los hermanos, usted recibió la herencia de Cristo. Usted pasó a ser Cristo pequeño, recibió a ser hijo de Dios. Entonces usted tiene que tenerlo todo claro. Uy, pero pastor, es que no llega. Entonces hay un problema en su corazón. No está conectando su corazón. Debe haber alguna situación en su corazón. Muchos de los hermanos mayormente hay en la dificultad y están sufriendo. Por eso la palabra de Dios claramente esta noche nos está haciendo recordar, hermanos, dice bien claro en esta palabra. Bien claro está hablando en Gálatas a la iglesia de Galacia, el apóstol Pablo le dice, hermanos míos, ¿por qué estáis sufriendo? ¿Por qué estáis viviendo de esta manera? La iglesia de Galacia era una iglesia grande, pero muchos de ellos también estaban, como muchos de nosotros en este tiempo, están, dice, pastor, pero yo sin trabajar no puedo vivir. Pero la palabra de Dios dice, mas el justo por la fe vivirá, por la justicia de Dios. Por eso esta palabra está diciendo que hemos recibido ser hijos de Dios y dice que así que ya no eres esclavo, sino hijo. Sino hijo, y sí, hijo, también eres heredero de Dios, ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos y hermanas, el apóstol Pablo claramente manifiesta, ¿sí? En Gálatas capítulo 2, ¿sí? El apóstol Pablo está haciendo recordar en el versículo, mire, en el versículo 15. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Pero cuánto le agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Desde cuándo le apartó? Desde la vientre de su madre. ¿Para qué? Para que usted recibiera, ¿qué cosa? La gracia. ¿Cuál es la gracia? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso claramente, hermanos, dice en el versículo 16, revelar a su Hijo, ¿en quién? En mí. Revelar a su Hijo. ¿Cómo se llama su Hijo? Jesucristo. Y ese es usted, Jesucristo. Por eso dice, ¿para qué? Dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Hermanos, hermanas, qué importante el apóstol Pablo manifiesta también a la iglesia de Galacia.
Es por eso que apóstol Pablo manifiesta cómo él había recibido y cómo declara la carta claramente su vida de creencia, cómo había cambiado su corazón. Hermanos y hermanas, en Gálatas 2, capítulo 2, versículo 16, dice bien claro, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Qué le parece? Usted no ha sido justificado por sus obras, sino por la fe del Señor. Usted ha sido verdaderamente por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Dice bien claro, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de ¿quién? De Jesucristo. De Jesucristo para ser, dice, justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermanos y hermanas, el apóstol Pablo declaraba siempre que la fe del Señor moraba en su corazón. Y cada uno de nosotros de la misma manera. Como hemos leído ahora Gálatas capítulo 4. Somos herederos por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso en Gálatas capítulo 2, versículo dice 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Apóstol Pablo dice, por la ley soy muerto, pero a fin de vivir para Dios. Versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino más vive Cristo en mí. Y lo que ahora, no dice mañana, hermano. No dice de acá de un año, no dice de acá de 5 años, no dice de acá de 2 meses. Dice, y lo que ahora, dice. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Usted recibió la fe del Señor. Usted ya no vive, Cristo vive. Y si usted verdaderamente está claro, convencido que Cristo vive, entonces usted puede ver el trabajo de Dios. Por eso, acá en Romanos capítulo 8, vamos a terminar, dice la palabra de Dios, dice en el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si usted está pasando una situación, un problema, ¿qué dice la palabra, hermano? ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, nada que ver con las que dice, nada como dice presente, no son comparables. ¿Con qué? Con la gloria de Dios, con la manifestación de Dios que va a venir en su vida. La sobreabundancia de bendición, la sobreabundancia de sanidad, donde Dios comienza a trabajar en su vida. Muchos de nosotros verdaderamente estamos sufriendo porque nuestro corazón no está conectando, hermanos, con la palabra. Y Satanás le engaña. Usted conoce la palabra, usted sabe la palabra y usted cree verdaderamente esa forma, pero no se pregunta, como esta noche Romanos capítulo 8 nos enseña que Dios trabaja en el espíritu y no en la carne. Por eso, hermanos, hermanas, claramente está hablando, ¿sí?, la palabra de Dios, ¿sí?, en el versículo, en Romanos también, ¿sí?, 8, capítulo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados, dice. Y sabemos que a los que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Qué tal, hermano? ¿A usted le va bien? ¿Usted testifica maravillosamente delante de Dios? ¿Usted glorifica el nombre de Dios? Pero, pastor, muchas veces, hermanos, aún Dios nos da de repente una chaqueta, nos da un regalo, pero usted no quiere testificar. Usted, como dice, ¿no? Usted quiere abundancia. Pues yo le digo, hermano, cuando Dios comienza de lo pequeño y hace grande. Es como una persona que emprende un negocio y comienza de lo pequeño y llega a ser grande. De la misma manera, Dios nos quiere enseñar también. Por eso esta palabra claramente dice en el versículo, mire, versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
¿Qué pues diremos a esto, hermano? ¿Qué pues si tiene un problema? ¿Qué pues si tiene una dificultad? ¿Qué pues si usted está mal? ¿Qué pues? Porque dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos y hermanas, esta noche la palabra de Dios dice en el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que la entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Hermanos, ¿qué dice la palabra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por nosotros. Nos dio la salvación, nos dio una vida nueva. Pero no solamente una vida nueva, dice, sino dice la palabra de Dios claramente, dice, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Qué tal? Entonces, usted necesita algo, ¿verdad? De repente usted necesita comprar o necesita construir. ¿Qué dice? ¿Cómo no nos dará todas las cosas? Está hablando de lo material. Por eso, hermanas, hermanos, qué importante esta noche también, por medio de Romanos capítulo 8, usted puede darse cuenta, usted puede meditar. En este tiempo, ¿verdad? Dios, por medio de su palabra, para el que cree, todas las cosas le es posible. Y usted puede ver la manifestación, sea el problema, sea la dificultad, y Dios comienza a trabajar. Y por eso esta noche también, usted, hermana, hermano, ¿verdad? Muchos de nosotros en este tiempo ya tenemos mucha palabra, ya ni entramos al culto, porque ya somos engañados por nuestro pensamiento. Y cuando viene la situación comenzamos a sufrir. Señor, ¿pero por qué? Señor, ¿por qué? Pero esto está suscitando. Pues le digo, hermanos, hermanas, que el domingo es día del Señor, para glorificar su nombre, para exaltar su nombre, para que usted vaya y testifique lo que Dios hace en su vida. Es para eso, hermanos. Pero muchos de nosotros no pensamos así. ¿Por qué no pensamos? Porque no creemos la palabra. Y si usted cree la palabra, entonces usted puede verdaderamente caminar como hijo de Dios. Por la guía del siervo, la iglesia, su palabra, su promesa. Qué importante, hermanos, esta noche. Yo estoy muy agradecido a Dios que Dios nos permite de poder estar y poder compartir el corazón de Dios y ver cómo Dios está trabajando por medio de la iglesia, por medio de los siervos y por medio de su promesa. Usted ahora, escuchando esta palabra, si usted la cree, comience a practicar. La realidad se manifiesta en la práctica, hermanos, no en la teoría. Dice, ¿cómo no nos dará todas las cosas? ¿Usted necesita algo? Pues reciba esa palabra, practíquela. Señor, tu palabra dice, ¿cómo no me darías todo si me diste tu hijo? Si yo tengo un problema, dice, ¿cómo dice la palabra de Dios? ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diré a lo que yo tengo un problema? Si Dios está por mí, Él es el que soluciona, Él es el que da la salida. Por eso esta noche estoy muy agradecido en cada uno de ustedes que me permite de estar delante de ustedes y agradecer primeramente a Dios y agradecer también al siervo que verdaderamente este tiempo nos permite poder estar juntos como la iglesia de Cristo. Por eso, hermanos, hermanas, usted que esta noche está escuchando la palabra, muy importante que usted pueda practicar y usted pueda comenzar a creer la palabra. Le he creído a Dios, es por eso que puedo ver acá en Santa Cruz el trabajo de Dios grandemente, cómo Dios trabaja. Y usted también tiene que ver la gloria de Dios. Y de esa manera usted puede ver y agradecer y considerarse hijo de Dios. Ese pequeño Cristo que dice. Sí, hermanos, y yo agradezco esta noche y hasta acá hemos compartido. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias, Señor, esta noche por este hermoso tiempo que nos permites, Padre. ¿Verdad, Señor? Como apóstol Pablo escribía la carta a la iglesia de Romanos, Señor, como verdaderamente usted le enseña, por medio del apóstol Pablo, usted nos enseña, Señor, a vivir una vida en el Espíritu, una vida conectada con el Padre y también, Señor, recibiendo la gracia y la misericordia por medio de nuestro Padre Celestial, por medio de su Hijo Jesucristo, que verdad nos ha dado de su Espíritu Santo y también, Señor, nos ha dado su palabra, su promesa, la iglesia, Padre.
Por eso esta noche también estamos muy agradecidos, Padre, que nos permite, Señor, de poder, Padre, comunicarnos, Señor, por mediante Dios Padre, cómo usted está trabajando, Señor, en cada lugar, en cada país, en cada departamento, por medio de su siervo Pastor Oxopar, quien le está anunciando, Señor, al mundo entero el Evangelio, Padre. Así esta noche te damos gracias, Padre Dios, por este hermoso tiempo que nos permites, Padre, de poder estar delante de tu presencia. Gracias, amado Padre Dios, por este hermoso tiempo. Bendiga, Señor, la vida de los hermanos de La Paz. Bendice, Señor, aquel que estuviera enfermo, Padre. Pon tu mano, Señor, sobre él, porque usted es el mejor médico de médicos. Padre bendito Dios, te agradecemos, Señor, en esta noche por este hermoso tiempo que nos permites, Padre, de poder acercarnos y de poder, Señor, recibir y alimentarnos de tu palabra que esta noche nos has hablado por Romanos capítulo 8. Padre, te damos gracias también por el pastor Andrés Lee, Señor, que verdad usted está trabajando grandemente en La Paz, Señor, todo Bolivia, Señor, tus ojos está todo Bolivia, Señor, y podemos ver cómo usted está abriendo puertas, Padre bendito Dios. Te damos gracias y todo esto, Padre, te encomendamos, orando en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, gracias, muy buenas noches, gracias. Sí, gracias. Sí, muchas gracias, pastor. Hemos podido escuchar la palabra. Ahora tenemos el tiempo de los anuncios. El 23 al 24 de abril tendremos el campamento de niños. También les invitamos que puedan participar. Si tienen también en su hogar algunos niños y también en su zona, puedan invitarles para que participen del 23 al 24 de abril. ¿Sí? También del 30 al 2 de mayo, 30 de abril al 2 de mayo se va a realizar el seminario bíblico en Oruro. Hemos podido escuchar los testimonios de los hermanos, ¿no?, en la mañana y también en la tarde. Ambos hermanos testificaban que quiere que el evangelio también pueda difundirse en la ciudad de Oruro. Entonces, juntos podemos también, ¿no?, orar por este gran seminario que se va a realizar, ¿no?, del 30 de abril al 2 de mayo. Sí, y aquellos que también quisieran apoyar también pueden comunicarse con las oficinas, porque este seminario también anhelamos que también pueda haber más salvos y más adelante un siervo también que pueda compartir la palabra allá en Oruro. El 6 de mayo se va a realizar la tercera conferencia para el régimen penitenciario con el pastor Kim Kisum. Entonces pueden participar también, ¿no? Hemos visto grandes resultados a través de estas conferencias y cada mes se están realizando estas conferencias. Entonces este 6 de mayo se va a realizar la tercera conferencia, donde también van a participar distintas autoridades de los regímenes penitenciarios de la ciudad de La Paz, también a nivel Bolivia y otros países invitados. Luego también queremos invitarle a que sigan, vamos a tener un seminario, el gran seminario bíblico con el pastor Oxupar, que sería del 10 al 14 de mayo. Entonces los hermanos ya están informados con anticipación, ¿no? Y desde el 10 al 14, ese seminario va a ser con el pastor Oxupar. Entonces podemos ir anticipando, ¿no?, e invitando con anticipación a nuestros invitados para que participen de manera virtual. Y así, escuchando la palabra a través del fundador, también Dios permite, puede recibir la salvación si algunos de ellos no han recibido todavía, ¿no? Eso, por favor, también les pedimos que puedan invitar del 10 al 14 de mayo. Luego también recordarles sobre los estudios bíblicos con el pastor Oxupar, que son durante la semana, de lunes a viernes en 2 horarios. El horario en la mañana es a las 7 de la mañana y en la noche a las 9 de la noche. ¿Sí? Entonces pueden participar de lunes a viernes de estos estudios bíblicos con el pastor Oxupar. Luego también queremos invitar a que visiten nuestra página web, y en la página web tenemos lo que es la Jerusalén Radio. Entonces pueden también escuchar, ¿no?, nuestro programa ahí, escuchar la palabra. Por favor, también ayúdenos a que muchas personas puedan conocer lo que es esta página y participar y escuchar nuestra radio. No solo de manera virtual, o sea, por internet, sino que también satelital.
Hemos hecho un contrato ya con el satélite tipo Qatarí, estamos ahí transmitiendo, ¿no?, nuestra radio, entonces pueden escuchar. Si cuentan con una antena, también sea donde se encuentre, con tal de que haya electricidad, ¿no? Entonces no siempre internet, sino esa antena va a ayudar a contactar con el satélite y puede escuchar también nuestro programa, que también vamos difundiendo el Evangelio por ese medio. Luego también queremos invitarles y pedirles que puedan también invitar a nuestras transmisiones que hacemos de los cultos en quechua y aymara. También estamos almacenando materiales en quechua y aymara, entonces si desean también tener materiales para llevar el Evangelio, compartir con algunos familiares, pueden pedir, ¿no?, comunicándose con nuestras oficinas. Nosotros vamos a facilitarles con tal de que el Evangelio llegue hasta las provincias, comunidades, hasta el último rincón, ¿verdad? Entonces, por favor, ayúdenos. Bueno, esos serían los anuncios y como último, los hermanos que sienten agradecimiento en su corazón, también quieren dejar su ofrenda de agradecimiento. Hemos habilitado una cuenta bancaria que es en el Banco Unión, está a nombre del diácono Jorge Parrado. Entonces en pantalla vamos a apreciar el número de cuenta y a nombre del diácono está, ¿no? Entonces puede depositar y de esa manera nosotros también podemos ocupar esos ingresos también para mejorar los cultos. También hay varias necesidades en la iglesia, entonces gracias a Dios permitiendo esa ofrenda o ese diezmo también Dios nos permite, podemos ocupar para mejorar, ¿no? Hace un tiempo atrás no podíamos hacer estas transmisiones, ahora gracias a Dios que permite en los corazones de los hermanos el agradecimiento, podemos mejorar cada día más, ¿sí? Entonces hasta aquí quería anunciarles, invitarles a que participen a las reuniones durante la semana de casados, casadas, estudiantes y jóvenes también, y los días sábado, culto de niños, entonces pueden participar también ahí, por favor. Entonces muchas gracias y espero que descanse bien, nos vamos a ver durante la semana también con las reuniones. Hasta luego. Cuando estás cansado y ya no puedes